nuestro Dios. Y esta versión era la que he estado buscando desde cuándo, porque nos relata un poquito de lo que queremos platicar. Dice, la muerte y la vida están en mano de la lengua, y los que la aman cuidarán de su fruto. Hace tiempo quería platicarles. El rey Salomón, ¿se acuerdan de qué lo dotó nuestro Dios? Un corazón sabio. De un corazón sabio y entendido. ¿Y qué creen? El rey Salomón tenía también profecía, de la manera en que podía comunicarse con nuestro Dios, y tenía esa ventaja de saber y entender muchas de las cosas que vendrían a futuro, y Salomón las conocía. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Dice que la muerte y la vida, ¿dónde están, hermanos? En las manos de nuestra lengua, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Nuestra lengua tiene manos? ¿O una mano? ¿A qué creen que se refiera? Dicen algunos de los estudiosos de las Sagradas Escrituras que Salomón había llegado a contemplar incluso hasta la generación en la que vivimos. ¿Y cómo habla la mayoría de la gente hoy en día? Muchos hablan texteando a sus compañeros, a sus amigos, o se han percatado que nosotros hemos compartido con ustedes mensajes continuamente, ya sea por las redes sociales, algunos más largos, algunos más cortos, pero lo hacemos también texteando. Y es que es de cuidado, amados hermanos, todo lo que hablamos, incluso con nuestros dedos. Y quiero platicarles cuál ha sido la lectura de esta semana, mis hermanos. ¿Cuál es la lectura de esta semana, Shakael? Para ti. ¿Sí se acuerda o está adivinando? Hemos estado leyendo en un trabajo compartido con nuestra hermana Esther. Hemos estado leyendo desde Génesis capítulo 12 en adelante. Y la primera parte que nos platica el capítulo 12, ve para quién, hermanos. Ve para ti, le dice Dios a Abraham, y le hace esa invitación a que este hombre salga del lugar donde está, de la tierra donde está su padre, donde está toda su familia, donde ya se había acomodado, y le dice, ve para ti, porque yo he preparado para ti un lugar, y vas a ser grande en ese lugar, y vas a tener una gran descendencia. Una descendencia como quién, hermanos, como las estrellas. Y entonces empieza a comprender uno poco a poco lo que Dios le quiere decir a Abraham. ¿Dónde se encontraba Abraham? ¿Sí se acuerdan? Harán. En Harán. ¿Y qué pasaba en Harán? Era una tierra donde tenían temor de Dios. No. Era una tierra donde cuidaban sus mandamientos. Era una tierra donde fluía la idolatría. Incluso su papá de Abraham se dedicaba a vender también artículos que eran de dioses ajenos. Y Abraham empieza a entender en su mente, en su corazón, que ese no es el camino. Y entonces, ¿qué le hacen la mención a Abraham? ¿Qué es Abraham? El hebreo. Es la primera ocasión en las Sagradas Escrituras donde se escucha esta palabra, el hebreo. ¿Y qué quiere decir hebreo? ¿Alguien se había preguntado alguna vez? Todos sabemos, no, pues el país de los hebreos. Incluso tenemos la carta de los hebreos, ¿no? Hacia los hebreos. ¿Pero qué es el hebreo? ¿Se habían percatado o se habían preguntado alguna vez qué significa ser hebreo? Es tan simple y tan sencillo que significa el del otro lado. ¿Y qué creen que pasaba con Abraham? Por no haber sido como los demás en la tierra de Harán, ¿qué pasaba? Le decían que era él, hebreo, el del otro lado, el que creía diferente a todos.
Cuando Dios le llama a Abraham, ¿cuántos años tenía, hermanos? 75 años. ¿Qué nos da a entender a nosotros, hermanos? Nunca es tarde. Exactamente. Nunca es tarde para emprender un camino, para decidir ver para ti lo mejor, si ya lo que estás viviendo no se adecua a lo que Dios quiere. En esta porción de la palabra de Dios que estábamos leyendo de Proverbios, del poder de la lengua, Dios le hace una promesa a Abraham de que iba de él, de sus lomos, iba a salir una gran nación. Y quiero que veamos esta porción ahora en Isaías, el libro de Isaías, la palabra de Dios por medio del profeta Isaías, en su capítulo 41, porque es algo parecido de lo que le está hablando o parte de las promesas que le habla a Abraham, el patriarca, en el verso 13 al 15. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Amén. Fíjense, de las cosas que nos habla la palabra de Dios acerca de esas promesas que nos da. ¿Sabía usted que el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, es el 0.2% de la población mundial? Pero ¿cuánto o cuán grande es ese pueblo? Que para el mundo es pequeño porque solo es el 0.2% de la humanidad de la tierra, de la gente que ocupamos esta tierra. Pero cuántas cosas tan grandes y maravillosas ha hecho. ¿Usted ha sentido que no son escuchadas sus oraciones? ¿Usted lo ha sentido así alguna vez? ¿Y qué piensa? ¿Qué pasa por su cabeza cuando dobla sus rodillas y ora y vuelve a orar y vuelve a orar y siente usted que no escucha Dios su oración? Tenemos un canto que nos habla acerca de esto y dice, ¿tarda Dios en contestarte? Pues sigue orando sin cesar. Pero aquí viene una situación. ¿A qué se refiere sigue orando sin cesar? O primera de Tesalonicenses 5:17, que dice el apóstol Pablo, orad sin cesar. ¿A qué se refiere esta frase? Fíjense, estamos hablando que la vida y la muerte, ¿dónde se encuentran? En nuestra lengua. ¿Y dónde está nuestra lengua? En nuestra boca. ¿Sí se han percatado? Dios le puso hasta nuestra lengua 4 murallas. Nuestros dientes, arriba y abajo, y nuestros labios. Y para poder articular la lengua, pues necesitamos hablar y necesitamos mover esas 4 murallas que tiene. La lengua solita hace algo, se retuerce, ¿verdad? Pero no dice nada si no es permitido por estas murallas que tenemos. Bueno, hablando de la boca, de esas murallas que tiene la lengua, existe un gusano chiquito. Esta es una parábola que hace el profeta Isaías hacia el pueblo de Israel, porque hay un gusano chiquitito que logra derribar grandes cedros, árboles gigantescos, gruesos. ¿Y sabe qué va haciendo el gusano? Va mordiendo hasta que lo tira. Y entonces el profeta Isaías le dice Dios a su pueblo, no tengas miedo porque yo soy tu Dios, el que te esfuerza, el que te saca, el que te libera, es el tu Redentor. Ay, sí, las ciudades te dicen
que eres un gusano. Y sí, eres cierto, eres un gusano, pero es ese gusano que muerde al cedro y lo derriba. ¿Cuántas veces tiene que hacerlo? Solo Dios lo sabe, pero no es un aparato tan enorme, no es una gran sierra, no es una gran hacha tan afilada, son los dientes de un pequeño gusano. ¿Y sabe qué es lo que lo lleva a ese éxito para tirar ese gran árbol? La constancia. El gusano no deja de mover su boca hasta que logra su objetivo. Por eso es esta gran parábola. Y dice a Abraham que le es contado por justicia, que le es contado por esa fe que tiene y se convierte en el padre de la fe. ¿Le contestó algo a Dios cuando le dijo sal de tu tierra? Él simplemente obedece. Hay que saber entonces encerrar nuestra lengua y saber escuchar lo que se nos pide y accionar lo que Dios nos está pidiendo. ¿Qué le dijo? Sal de tu tierra y de tu parentela. Ve para ti a la tierra a la cual yo te daré. ¿Por qué no le dice Dios de una vez a dónde lo va a llevar? ¿Por qué creen? ¿Se habían preguntado eso? Ya todos sabemos nosotros, ya conocemos la historia, la empezamos a hilar, es lo que hemos estado leyendo, es lo que hemos estado transmitiendo, pero se habían preguntado, ¿por qué le dice eso y no le dice, te voy a llevar a la tierra de Canaán? ¿Se habían preguntado por qué? Porque cada paso de obediencia y de fe que diera Abraham, le iba a ser tomado por bendición y le iba a multiplicar Dios en gran manera su bendición para con él. ¿Lo vemos en las Escrituras? ¿Sí lo vemos cómo va haciéndolo? ¿Con qué sale Abraham? Con sus sirvientes, con su esposa, incluso llega a Egipto, le quitan a su esposa, pero todo lo que hace, ¿y cómo sale de Egipto? Prosperado hasta más no poder. ¿Por qué? Porque Dios ya le había preparado todo un camino. Y aquí mucha gente se equivoca y dice, no, pues ustedes su fe, ¿cómo la tienen? Abraham mintió. ¿Ustedes creen que Abraham mintió? ¿Sara era su hermana o no era su hermana? Era su hermana. Su media hermana. Era su media hermana. ¿Mintió? Dijeran por ahí una mentira a medias, ¿verdad? Pero no estaba mintiendo completamente, era su hermano. Y Dios le mostró a Faraón quién era Abraham. Y entonces lo hace salir prosperado. ¿Y quién alcanzó también esa bendición mientras estaba con Abraham? Lot alcanza esa bendición mientras estaba con Abraham. ¿Y qué creen que pasa con Lot y Abraham? Empiezan a enriquecerse y empiezan, ¿qué creen? Sus pastores. Porque no era un problema entre Abraham y Lot. ¿De quién empezó los problemas? Desde la gente que ellos dejaron encargados para cuidar un ganado. ¿Y qué pasó, hermanos? Si se acuerdan de esa parte, tienen que separarse. ¿Qué escogemos? Aquí viene otra situación. Existe el efecto Lot o el efecto Abraham. ¿Qué es lo que queremos para nosotros? ¿Saben qué hizo Lot? ¿O sabe por qué primeramente? Perdón, vamos a regresar tantito. ¿Sabe por qué Abraham decide que tienen que separarse? Si técnicamente él había enriquecido a su sobrino Lot, no le pesaba compartir con Lot sus riquezas. Era su pariente, lo consideraba incluso como su hermano. Pero ¿por qué él decide separarse? Porque esos pastores ya se empezaban a asimilar con la gente que veían y empezaban a robar el ganado, y esos eran los problemas que tenían con el ganado de los hombres que cuidaban, los siervos de Abraham. Y para que no se blasfeme el nombre de Dios y pensaran, porque eran muy similares en todos los aspectos, y para que no se blasfemara el nombre de Dios,
pensando que eran siervos de Abraham los que robaban, Abraham decide separarse de Lot, su sobrino. Y entonces ahora sí vamos a platicar de los dos efectos que nos habla esta pequeña porción de Lot y Abraham. ¿Qué es lo que decidimos? Si agarramos el efecto Lot o agarramos el efecto Abraham. Porque ahora, si ya se nos dio la promesa de nuestro Dios, ¿saben qué hizo Lot? Y ese es el efecto que pasa en mucha gente. Alza la cara y ve la ciudad donde él quiere asentarse. ¿Sabe qué vio en esa ciudad? No requería de mucha lluvia, porque tenía manantiales y tenía cascadas y tenía lugares que el agua fluía y todo lo que tú sembrabas se daba. ¿Sí se acuerdan de qué ciudad hablamos? De Sodoma. Y ahí se fue a vivir Lot. ¿Y saben qué dijo? Uy, este lado prospera solo. Ahí me voy, no voy a tener que trabajar mucho. ¿Cuál es el efecto de Abraham? ¿Cuál es el efecto de que surge de él? ¿Sabe usted que en la región de Hebrón no se dan grandes cosas? Era una tierra difícil, era una tierra complicada. Y esta historia me hace recordar lo que el apóstol Pablo nos decía en 1 Corintios capítulo 9, ya los últimos versos, si no estoy mal, a partir del verso 24. Tú vas a darte cuenta que a la verdad todos van a correr en el estadio, pero solamente uno lleva la corona. Y le dice el apóstol Pablo a la congregación, tú corre de la manera en que vayas a ganar. Abraham corrió para ganar. ¿Cómo? ¿Y cómo es ese sacrificio? Pablo al siguiente verso lo dice, porque todo aquel que quiere algo, que quiere esa lucha legítimamente, primeramente, se abstiene de todas las cosas, se procura en todos los aspectos. ¿Ustedes creen que en la tierra de Hebrón le iba a ser fácil a Abraham? Él mismo sabía que no. Pero ¿cuál era su objetivo? ¿Quedarse ahí? No. Era su objetivo llegar a la tierra que Dios le había prometido, pero mientras iba a hacer prosperar en el lugar donde le iba a costar mucho más trabajo, donde iba a pelear legítimamente y donde iba a hacer demostrar la bendición de nuestro Dios. Y dice Pablo, yo así mismo peleo, no como el que hiere al viento, no como el que suelta el zarpazo y no toca nada, sino con una certidumbre, primeramente dando esa predicación, pero también alimentándose a él, porque no vaya a ser que predicando muchos venga a ser reprobado. Abraham no quería ser reprobado, Abraham quería ser un hijo de Dios, del Dios verdadero, y quería perseverar en ese camino, y quería que todos se dieran cuenta que a veces, por muy difícil que parezca el camino, tú vas a encontrar allí la mejor manera para crecer. Estábamos platicando en los días pasados, el sábado pasado, estábamos platicando con ustedes. ¿Qué pasa con Abraham en esa ciudad? ¿Estaba creciendo? En ninguna manera estaba creciendo. Él necesitaba salir de ese lugar para poder volar y poder hacer todo lo que Dios planea para con el hombre. Y les platicaba, Noé tuvo la misma oportunidad. La tuvo. ¿Sabe cuál fue la diferencia de Abraham y Noé? Noé, ya lo habíamos platicado, a pesar de que el apóstol Pedro lo menciona como un pregonero de justicia, ¿a cuántos convirtió? Y aquí nos lleva a una situación que Abraham
empieza por los de su casa a predicarles. Les empieza a decir del Dios único. Todos sus siervos conocían a Dios. Tanto que cuando secuestran a Lot, ¿qué pasa, hermanos? Abraham sale a pelear. ¿Y sabe con cuánto sale? 318. ¿Qué creen que eran? Varones de guerra, bien preparados, ¿no? Tipo Goliat, bien preparados con armas, escudos. No, ¿verdad? ¿Saben cómo salieron? 318 empleados, discípulos, siervos de Abraham. ¿Y qué creen? La escritura tal vez no nos lo relata tal cual, pero Abraham oró a nuestro Dios. Oró con una certidumbre de que Él lo iba a acompañar. ¿Y qué cree? Que con esos 318 salió victorioso. Ahí está la palabra que estamos buscando. La vida y la muerte están en nuestra lengua. Oh gusano de Jacob. La vida y la muerte. Si uno sale con oración a nuestro Dios, ¿sabe qué, hermanos? Con esa certeza de que lo que tú esperas lo vas a recibir. Desde el momento en que sales, tú ya sales victorioso. Pero si no lo haces creyendo, ¿cómo vas a salir? Si desde que abres tu puerta y te dispones a dar el primer paso, tú ya vas derrotado. ¿Cómo quieres salir victorioso si tú ya en tu mente dijiste, son 5 pueblos? Son naciones que en armamento nos llevan ventaja. Son gente preparada. Nosotros que somos siervos del campo, pastores. Pero a Abraham no pasaba eso por su cabeza. A él le pasaba que Dios le había prometido, pero él sabía y entendía que las oraciones lo hacían un paso adelante. Y nos ponemos a pensar que también Abraham, por lo que nos dice la Escritura, va a lo que va por su sobrino. No es avaricioso, no es ambicioso. Porque ¿qué hizo con el botín? ¿Sí se acuerdan? Lo entrega al rey de Sodoma. Lo regresa, pero no lo regresa completo. ¿Cómo lo regresó? Diezmado. Diezmado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también consideró que era lo más importante. ¿Se acuerdan de esa frase del Señor Jesús? Lo que es del César, al César, y lo que es de Dios, a Dios. Y entonces dice que sale y ve a Melquisedec y le da el diezmo de todo lo que traía. Y entonces sí, sin ambiciones, sin avaricia, todo lo demás lo regresa. Lo da el rey de Sodoma. Nos da a nosotros muchas enseñanzas. El mismo Señor Jesucristo nos dice, ten cuidado con lo que vas a decir. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque tus palabras, son las que te van a juzgar y son las que te van a decir si tus palabras fueron para salvación o para que se haga justicia contigo. Cuando tú eres muy severo con tus palabras, cuando tú eres muy estricto, ¿sabes a qué le hablas? A toda la justicia de Dios, a que Dios también sea severo contigo, porque de esa manera empieza el capítulo 7 de Mateo. No juzgues, porque con la misma vara que tú midas, vas a ser medido. No juzgues a nadie, porque tú cuando juzgas, te juzgas a ti mismo, porque así te van a juzgar. Entonces la vida y la muerte están ¿dónde, hermanos? En nuestra palabra,
en nuestra boca, en nuestra lengua. Nuestras palabras nos van a hacer condenados o nos van a hacer justificados delante de nuestro Dios. Y Salomón lo veía un poquito más allá y nos decía, no tengas nada más preocupación por lo que vas a decir, sino por qué lo que vas a escribir. Porque es bien fácil decir, yo ni dije nada. No, pero aquí están los mensajes. Lo pudo haber escrito cualquiera, yo no lo dije. ¿Pasa? Lamentablemente pasa, hermanos. Pero la invitación, amado pueblo de Dios, la invitación es a tener ese cuidado, porque ya nos los dice el proverbio y nos dice, bueno, en esa versión ya nos los dice más fuerte, que la vida y la muerte dependen de la lengua, el que habla mucho sufrirá las consecuencias. En la otra versión, como nos los decía, de su fruto, ¿no? Dicen 18:21. La muerte y la vida están en mano de la lengua, y los que la aman cuidarán de su fruto. Amén. Fíjese, los que la aman. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? De los que aman. Porque es justamente lo que nos dice despuesito. La vida y la muerte están en mano de la lengua, pero los que la aman cuidarán de su fruto. ¿A qué creen que se refiere? ¿Qué amamos? Su lengua. Su lengua, ¿no? Su palabra. Por eso antes, ¿qué decían? Es un hombre de palabra. ¿Y qué hacía eso? ¿Cómo hacía sentir a la persona? Sabían que era una persona íntegra, respetable. O cuando dicen, ay, él ni tiene palabra, ni cumple. ¿Eso es bueno, agradable? Para nosotros no, hermanos, somos hijos de Dios. Y nos dice, aquí está tu poder. El poder del pueblo de Dios está en su boca. El poder del pueblo de Dios está en su boca, hermano. No se le olvide. Y dice el apóstol Santiago, con ella misma maldices a los que Dios ha creado a su imagen y semejanza, y vienes y quieres alabar y bendecir a nuestro Dios. ¿Ustedes creen que eso es válido? También hemos procurado ese cuidado del habla, de llevar a cabo esas predicaciones para que no se nos olvide que el poder del pueblo de Dios está en su boca, de ese gusano que come con su boca y puede derribar un gran cedro, un gran árbol. Pues también, amados hermanos, la psicología en los estudios más recientes nos dice que cuando alguien agrede verbalmente a una persona, es capaz de derribarla o de levantarla. Ellos apenas lo descubrieron. Dios nos los dice desde hace muchos años. El poder está en tu boca. Ten cuidado con lo que hablas. Usa tus barreras para saber controlarla, y dice el apóstol Santiago, porque aquel que domina ese miembro tan pequeño, ¿qué creen que es? Es un varón perfecto, es una mujer perfecta, es una persona perfecta, aquel que logra dominar al miembro más pequeño, pero más peligroso de nuestro cuerpo. Tan peligroso que dice la Escritura que puede inflamar la rueda de la creación. La semana pasada lo platicábamos. Incluso ese descuido del habla atrajo consecuencias a la tierra. Atrajo consecuencias garrafales, hermanos. De verdad, el poder del pueblo de Dios está en su boca. Sepamos usarla con sabiduría. Que Dios les bendiga y pase a vosotros.